Capítulo 9. El otoño cálido comenzó a cambiar, en el comienzo de un invierno amargo y duro. Caía granizo del cielo cada 2 días, y si no, la lluvia fría los cubría. El viento era fuerte y áspero. Hogwarts funcionó sin problemas mientras que el resto de la Inglaterra mágica comenzó a volverse cada vez más inestable. El Ministerio de Magia estaba realizando cacerías en busca de un mal presagio, una criatura de la antigüedad, descrita como una pesadilla, una plaga. Cornelius Fudge proporcionó un boceto del hombre ya que no había fotos de él. Ni siquiera había un nombre que acompañara al hombre, solo un título. El Señor de las Pesadillas. Entonces la gente veía la cara todos los días. Fue en el Callejón Diagon, el Ministerio, los pueblos mágicos e incluso algunos en el Callejón Nocturne. El boceto era bueno, mostrando los detalles, lo suficiente como para que lo reconocieran fácilmente. Aún así, Voldemort, el señor oscuro que fue empujado a un lado por el momento, no estuvo de acuerdo con el boceto. Harrison tenía mucho más, bueno, poder, si usaba la primera palabra que le venía a la mente. La presencia de Harrison traía consigo más poder y locura, un gran miedo y mucho respeto. Un simple boceto no le hacía justicia al hombre, concluyó Voldemort. Y los ojos estaban mal. Estaban sin vida en este boceto, no como los reales de Harrison. Al principio, cuando se conocieron, Voldemort no había visto nada más que un odio profundo y un hombre brillante pero loco en esos ojos. Pero con el paso del tiempo, se suavizaron. Harrison se volvió más humano, libre de esa celda en la que había pasado cientos de años dentro. No perdió su locura, ni su odio, pero era más amable con aquellos que importaban. Voldemort sabía exactamente lo que era a los ojos de Harrison. Un niño. Una ansiosa, pero aún así una niña. Descubrió que no le importaba tanto. La mayoría de las personas eran niños a los ojos de Harrison. Niños inexpertos y molestos. Voldemort miró de nuevo uno de los bocetos. Habían comenzado a aparecer hace unos días, por lo que Harrison ya debería saberlo. Él mismo había estado ocupado y no sabía que estaban despiertos hasta que Lucius Malfoy se lo notificó hoy. Había salido a ver por sí mismo y los encontró por todas partes. Él mismo aparentemente no era tan importante. Nadie, ni siquiera Albus Dumbledore, se había molestado alguna vez en intentar mostrar la cara de Voldemort. Quizás porque no sabían cuál era su verdadero rostro. A Voldemort le gustaba confundirlos. Terminó su bebida y salió del Callejón Diagon, caminando tranquilamente por el callejón. Voldemort pasó junto a Sirius y Remus, quienes se habían detenido en la tienda de Quidditch. Voldemort no se giró mucho, solo lo suficiente para sonreír al verlos completamente inconscientes de quien acababa de pasar junto a ellos. James y Sirius habían comenzado a venir a Hogwarts cada 2 días, usando sus posiciones como aurores para patrullar el área. Después de esto, el ministerio colocó algunos aurores más además de ellos, y Albus comenzó a hacer que su orden patrullara los terrenos y Hogsmeade. Albus también comenzó a tener más reuniones y, a pesar de que Severus no era parte de la orden, se le permitió asistir a ellas. James habría protestado, si hubiera sabido que realmente ayudaría. Como estaba seguro de que no serviría de nada, guardó silencio de mala gana. Snape rara vez tenía información sobre Voldemort y sus planes hoy en día, mucho menos si Voldemort y el Señor de la Pesadilla estaban trabajando juntos como Albus comenzaba a temer. A los ojos de James, Snape ya apenas era un espía. Sin embargo, Albus lo mantuvo a su lado.
El maestro de pociones también contaba con el apoyo de algunos miembros de la orden, incluida Lily, por lo que quejarse de ello solo daría lugar a discusiones. Pero James también tenía otras razones para mantener alejado a Severus. Desde que regresó ileso de la batalla en Hogsmeade, James se sentía como si estuviera caminando sobre agujas. Cualquier día la verdad saldría a la luz. Uno de sus hechizos golpeó a Snape por error y no trató de ayudar a Snape. James se había calmado mentalmente cada vez que Snape hablaba, y sus manos temblaban. Solo quería asegurarse de que Snape no pudiera decirle a nadie. Fue un accidente. Y al final estuvo bien. James, ¿estás bien?, preguntó Lily. ¿Qué? Sí, Lils, estoy bien. Miró alrededor de la habitación. Snape tuvo el descaro de sentarse y corregir ensayos en la esquina de la oficina de Albus, luciendo más interesado en los trabajos de sus alumnos que en lo que la orden estaba discutiendo. La varita de Sirius crujió en su agarre, y James golpeó levemente su pierna. Guardarlo, dijo. Antes de que tengamos un accidente. ¿Por qué Snape está aquí? Él dijo. Él ni siquiera está escuchando. La teoría de Albus de que Voldemort y el Señor de la Pesadilla habían unido sus fuerzas los interrumpió y le prestaron más atención. Probablemente lo hayan hecho. ¿Por qué no lo harían? Uno dijo. Tal vez están levantando ejércitos inferi juntos. Probablemente atacarán un pueblo mugle en cualquier momento. Lo dudo, dijo Snape de repente, sorprendiéndolos. ¿Por qué es eso?, dijo James. Snape lo miró, y James controló el estremecimiento que quería salir cada vez que miraba a Snape a los ojos hoy en día. El hombre realmente no recordaba esa noche. Había mirado directamente a James. Incluso con las heridas, James sabía que Snape había visto que era él, sabía que el hechizo provenía de la varita de James. Dudo que si se unen, atacarán cualquier pueblo mugle, dijo el maestro de pociones. ¿Qué te hace decir eso, Severus?, preguntó Albus. Tanto el Señor Oscuro como este Señor de la Pesadilla, en el pasado, atacaron asentamientos mugles así como también a mugles por sí mismos, dijo Snape. Pero se detuvo. Los únicos lugares que el Señor Oscuro ha atacado últimamente son lugares mágicos. ¿Entonces?, dijo Sirio. ¿Eso nos sugiere que está separando el mundo mágico del mugle? Snape les dijo. Como siempre le he dicho, director, el Señor Oscuro no cree que los mugles que saben sobre magia sean necesariamente algo bueno. Entonces, ¿por qué exponer la magia atacando los lugares de los mugles? Tienes un buen punto ahí, dijo Albus, y James tuvo que estar mentalmente de acuerdo con eso. Sus acciones pasadas se han detenido últimamente. Tampoco hemos oído hablar de que el Señor de la Pesadilla atacara a los mugles, a pesar de que era todo un deporte suyo antes de su captura. Extraño deporte, murmuró Snape y volvió a su calificación. Era demasiado informal, decidió James cuando Albus simplemente asintió y siguió adelante. Snape nunca había sido la persona más amable, pero no tan superficial. Como si esta discusión no importara. Como si la guerra no importara. Snape había hablado sobre la caza mugle, odiando la actividad. No le gustaban los mugles, pero tampoco encontraba necesario cazarlos o torturarlos. Ahora era como, ni siquiera eso importaba. James se prometió a sí mismo vigilar más de cerca a Snape para averiguar qué estaba pasando con él. En algún lugar bastante lejos de la mansión de Harrison, Albus tenía preocupaciones sobre los planes futuros de Voldemort y Harrison y bueno, sus preocupaciones estaban justificadas. Lo que sea que hiciera Harrison, nunca hizo feliz a la gente como Albus.
Como lo que estaba planeando ahora. Un jardín. Ni un jardín con flores, ni arbustos, ni siquiera hierbas. Sus jardines tendían a ser un poco peculiares. O como dicen sus sirvientes, aterrador. No tenía todo lo que necesitaba para su jardín, así que por ahora estaba rompiendo la tierra, volteándola y preparándola. Había buscado un lugar grande en sus terrenos para ello, y siguió adelante durante medio día hasta que hubo un desorden de tierra y hierba a su alrededor. El clima frío estaba bien. Harrison había descubierto en el pasado que a su tipo de jardines les gusta más el frío que el calor. Sin embargo, necesitaba tierra, algo para plantar las semillas, y no podía ser tierra de tierra. Las semillas eran fáciles de conseguir, Harrison las creó él mismo, pero la tierra era algo que tenía que adquirir. Bueno, al menos la parte en la que descansarían las semillas. Tenía otro jardín, varios, pero no eran indestructibles. El fuego podía quemarlos hasta convertirlos en cenizas, y los había quemado. Quemado por aquellos que lo persiguieron y aquellos que simplemente odiaron lo que hizo. O más bien, odiaba lo que creaba de los jardines. Harrison se detuvo y miró a su alrededor, sonriendo. Necesitaría cuerpos para esto, los muggles lo harían bien, y si lo hiciera de la manera correcta, nadie sospecharía de la magia o de las personas mágicas. El mundo muggle, tan lleno como estaba de ciencia, todavía tenía sus misterios. La gente desaparecía sin dejar rastro todos los días. Solo tenía que hacer que muchos de ellos desaparecieran. Finalmente, se sacudió un poco de tierra de la túnica y volvió a entrar. Elise se detuvo y lo miró fijamente, luego bajó su ropa. Al menos no es sangre, dijo. Grosero, Elise. Muy grosero. No siempre vuelvo cubierto de sangre. Correcto, maestro. Una vez de cada 10 no lo haces. Punto justo. Harrison estaba a punto de restarle importancia, pero lo pensó mejor. La mansión está muy limpia ahora. Absurdamente limpia. Sí, dijo Elisa. ¿Cómo? Demasiado limpio. La casa de uno nunca puede estar demasiado limpia. Sí se puede, espetó Harrison. A la tía le gustaba el suyo demasiado limpio. El punto es que lo has limpiado una y otra vez. ¿Estás aburrida, Elise? Creo que lo soy, respondió Elise. Antes había cosas que hacer. Pero ahora, las rutinas han cambiado. Sí, ¿te gustan las rutinas?, dijo. Me gustaría que capturaras a algunas personas para mí. Vivos por ahora. ¿Cuántos? Harrison pensó en el área que acababa de excavar y preparar, tocándose la barbilla. Alrededor de 30 debería ser suficiente por ahora. ¿La edad importa?, se preguntó, ya luciendo un poco emocionada. Nada de niños, dijo. Hombres y mujeres, eso no importa. Lleva a Christian contigo, será una buena experiencia de aprendizaje para él. ¿Puedo preguntar qué planeas hacer? Estoy recreando los jardines, dijo Harrison. Elise lo miró por segunda vez. Luego salió a echar un vistazo al terreno que él había preparado. ¿Por qué está tan cerca de la mansión?, ella preguntó. No está tan cerca. Demasiado cerca. No demasiado cerca, yo hago las reglas. No es que sea tan violento. Elise solo lo miró. Está bien, es bastante violento, admitió Harrison. Pero todavía está subiendo. Así que ve y trae a mis humanos vivos. Octubre se convirtió en noviembre, cuando James y Sirius estaban en sus visitas casi diarias a Hogwarts. Sin embargo, no siempre iban juntos. La mayor parte del tiempo James iba solo, tanto para patrullar como para hablar un poco con su hijo. Y espiar a Snape, pero él no le dijo a nadie esa parte.
Lo que James había averiguado sobre Snape se sumaba a que el hombre les ocultaba algo. Varias veces James había visto un espejo de 2 vías en la palma de la mano de Snape, rápidamente escondido cuando salía del salón de clases, y por lo que James sabía, Snape nunca antes había tenido uno. Entonces, ¿por qué tenía uno ahora y con quién habló? Podría estar usándolo para hablar con Malfoy y fortalecer su posición como espía. James sabía que era una posibilidad, pero ¿por qué Albus no lo había mencionado entonces? Porque seguramente si Snape usaba el espejo para ese propósito, al menos le informaría a Albus de esto. Snape también desaparecía a veces. No era tan inusual, Voldemort a veces podía llamarlo a la mitad del día, pero últimamente, no tenía mucho que compartir en las reuniones. Tampoco parecía haber mencionado sus viajes a nadie. James lo había pillado conversando a través del espejo de 2 vías varias veces, pero Snape había cerrado la conexión antes de que James pudiera llegar al otro lado del corredor, y aunque le hubiera gustado empujar, Snape también tenía el incidente al tanto. Oxmeade de su lado. Él tenía la influencia, incluso si ahora lo estaba manteniendo en secreto. Este día, con Sirius, James no tenía la intención de espiar a Snape. Cuando ambos vieron al maestro de pociones abrirse camino a través del mar de estudiantes que llenaban los pasillos. ¿No tiene clase? Sirius se preguntó. Tal vez tenga un descanso, respondió James. Íbamos a seguir su camino hoy, ¿no? Sí, eso creo. Por lo general, tenían una patrulla de rutina. Hoy pasó por el camino que Snape parecía haber tomado. Así que siguieron a distancia, deteniéndose a veces cuando los estudiantes querían hacer preguntas. Sirius chocó los 5 con varios, riéndose con ellos mientras James hablaba sobre el entrenamiento de Auror con un estudiante de 7º año de Hufflepuff. Siguieron adelante, a un ritmo pausado, y accidentalmente tropezaron con Snape media hora más tarde. Parecía absorto en un pergamino, de pie junto a una de las ventanas. Pasaron junto a él y él solo asintió distraídamente a modo de saludo, y estaban casi al final del corredor cuando Sirius miró hacia atrás. ¿Y qué es eso? James miró y Snape estaba sacando el espejo de 2 vías. Estaba brillando, indicando que el del otro lado quería contacto. ¿Desde cuándo Snape tiene un espejo de 2 vías? Preguntó Sirio. Ni idea, dijo James. Tal vez un intento de obtener más información sobre Voldemort. Snape guardó el pergamino y pareció responder. Estaban demasiado lejos para escucharlo correctamente, y mucho menos a la persona del otro lado, pero no eran bromistas y alborotadores por nada. Sabían cómo escuchar a escondidas. Se alejaron, se escondieron en la esquina y lanzaron un hechizo. Hazlo rápido, dijo la voz algo distorsionada de Snape a través del hechizo. Estoy al aire libre. Seguro que sonaba como el negocio de los mortífagos. Pero entonces una voz que ambos reconocieron respondió. Solo me gustaría una actualización rápida. No fue Voldemort, o Malfoy. No, solo habían escuchado al hombre una vez, pero una vez fue suficiente. Los matices rasposos se habían ido, pero James miró a Sirius, y Sirius asintió. Definitivamente fue él. Era la voz del Señor de la Pesadilla. ¿Cómo demonios Snape entró en contacto con el Señor de la Pesadilla? James vio a Sirius moverse y buscó a tientas para detenerlo. Era su oportunidad de escuchar y obtener más información. Pero Sirius ya se había movido para que Snape pudiera verlo, y James se apresuró a seguirlo. Negro, dijo Snape. Potter. ¿Terminaste de patrullar? Cerró el espejo de 2 vías sin mirarlo y lo guardó. ¿Con quién hablabas? Preguntó Sirio.
Un conocido reciente, respondió Snape. Es pésimo en pociones y le gusta escuchar mis consejos. Podría ser cierto, quién sabe. Pero, ¿sabía Snape con quién estaba hablando en realidad? ¿Alguien que conocemos? Preguntó Sirio. Difícilmente, Black. No es del tipo social o político. Solo el violento, ¿verdad? Dijo Sirio. Escuchamos su voz. Sabemos quién es. Snape los miró a ambos. No tengo idea de lo que estás hablando, Black, dijo. Lo conocí en Hogsmeade, fue el señor de la pesadilla. Sirius interrumpió. ¿A qué diablos estás jugando, Snape? ¿Actualización? ¿Qué tipo de actualizaciones le das? Sirius comenzó a avanzar hacia él, y por un momento James pensó que Snape lo dejaría. Pero entonces Snape dejó caer el pergamino al suelo y por un momento pareció haberse desvanecido. Luego apareció al final del corredor, corriendo. Mierda. Sirius lo siguió, y James lo siguió. Los pasillos estaban vacíos ahora. Las clases deben haber comenzado. La mente de James era un desastre. ¿Por qué Snape estaba corriendo? ¿Sabía que se había encontrado con el señor de la pesadilla y que voluntariamente había dado información sobre ellos? ¿O fue de mala gana? El señor sabía cómo manipular la mente de las personas, tal vez Snape estaba bajo algún tipo de influencia. Con eso en mente, dejando de lado sus propios sentimientos por Snape, James trató de aturdirlo, pero Snape lo esquivó con la gracia de un duelista experimentado. Sirius intentó otro aturdimiento, pero Snape lo desvió con un escudo sin mirarlos. «Snape, detente», gritó Sirio. Snape estaba volando por los pasillos, yendo hacia las puertas de entrada. Una vez fuera, todavía tendría algo de terreno que cubrir antes de poder escapar de las protecciones, pero sería más difícil detenerlo. Sirius lanzó una maldición cortante, y desgarró la espalda de Snape. Mientras tropezaba por un momento, no lo derribó. En cambio, comenzó a enviar hechizos de vuelta, esquivando y reflejando sus hechizos. Una maldición cortante abrió el brazo izquierdo de Sirius, y otra golpeó a James en el costado. Eso no los detuvo. ¿Por qué Snape no se detuvo? Pensó que podría correr más rápido que ellos, ¿de verdad? ¿Pensaba que podría escapar de ellos? Se movía como un poseso, a pesar de haber perdido mucha sangre. Sirius finalmente lo golpeó en el cuello. La sangre salpicó el aire y Snape fue arrojado al suelo, dando varias vueltas antes de detenerse. No se volvió a levantar. James y Sirius se apresuraron y James lo volteó. La arteria de Snape en el cuello debe haber sido cortada, porque estaba sangrando mucho. Sus ojos parecían vacíos, pero cuando James comenzó a buscar el espejo de 2 vías, se enfocaron en él. Snape lo miró fijamente, como lo había hecho esa noche en Hogsmeade. ¿Lo encontraste?, dijo Sirio. Los labios de Snape se movieron, pero todo lo que salió fue sangre. Entonces los ojos perdieron su brillo y Snape exhaló. Su pecho dejó de moverse. James tragó y luego siguió mirando. Lo encontró, pero había una grieta profunda en todo el espejo. Joder, dijo Sirius. Mierda. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué están ustedes dos, oh Dios mío? McGonagall vino corriendo hacia ellos, con la varita en la mano, pero sus ojos estaban puestos en el cadáver de Snape. Estaba hablando con el señor de la pesadilla, estábamos seguros de eso. Dijo Sirius, sosteniendo su brazo sangrante. Pero cuando lo confrontamos al respecto, salió corriendo. No se detendría. Severus, ¿qué? ¿El señor de la pesadilla? ¿Por qué? Es demasiado tarde para preguntarle ahora, dijo James.
Él habló a través de esto. Le entregó el espejo. Pero como está roto, dudo que sirva de algo, dijo. Oh, Dios, McGonagall miró a Snape. Oh, Severus, ¿en qué estabas pensando? Sorprendió tanto a Sirius como a James cuanto se había preocupado por Snape, incluso cuando eran estudiantes. Ella siempre tuvo debilidad por él, e incluso sabía que, al escuchar lo que había hecho, se arrodilló a su lado y apartó parte del cabello que le había caído sobre la cara. Lo llevaré a la enfermería, dijo. Ve a buscar a Albus. ¿La sangre? Preguntó James. Los elfos domésticos se encargarán de eso, dijo mientras levitaba el cuerpo antes de mirarlos. No le digas a nadie más hasta que le hayas dicho a Albus, ¿de acuerdo? Ellos asintieron y se fueron, Sirius aún sosteniendo su brazo herido y la mano de James yendo a su costado. Oh, McGonagall miró a los dos hombres por un momento antes de volverse hacia Snape. Sus ojos aún estaban abiertos, así que ella se estiró para cerrarlos suavemente. No eres un niño malo, susurró. En verdad no, entonces, ¿qué diablos estabas haciendo, Severus? Hablar con los cuerpos no le daría ninguna respuesta satisfactoria, así que siguió su camino, convocando a dos elfos domésticos para que comenzaran con la limpieza. Cubrió el cuerpo de Snape y maldijo en voz baja cuando entró en la enfermería. Pansy Parkinson estaba en una de las camas, y Draco estaba junto a Madame Pomfrey mientras le daba una poción a la niña. Minerva. Exclamó Madame Pomfrey, mirando el cuerpo cubierto. Poppy, una palabra. ¿Y una habitación privada tal vez? McGonagall no se dio cuenta de que los dos niños miraban el brazo que se había soltado de la sábana. La mayoría de los estudiantes no lo notarían, pero Pansy y Draco eran Slytherins. Conocían muy bien a su jefe de casa. Oh, Draco había estado perturbado por el cuerpo incluso cuando estaba completamente cubierto, porque vio la sangre saturando la sábana, pero una vez que el brazo se soltó, todo su cuerpo se congeló, con los ojos muy abiertos. No solo conocía a Severus como jefe de casa, sino que Severus era el padrino de Draco. Conocía esa mano manchada de poción y mirando a Pansy, Draco supo que ella también lo sabía. Las dos mujeres se dirigieron hacia las habitaciones privadas, sus cuerpos flotando detrás de ellas, y Draco sacó su varita. La sábana se volteó en la parte superior sin que McGonagall o Madame Pomfrey se dieran cuenta. El jadeo de Pansy fue interrumpido cuando se tapó la boca con la mano, y ambos se quedaron mirando el rostro pálido y salpicado de sangre de su profesor y jefe de casa. Oh, Voldemort no esperaba a Lucius, y una vez que se giró para mirar al hombre, supo que algo andaba mal. Lucius parecía angustiado, más pálido de lo normal, y corrió hacia adelante una vez que vio a Voldemort. Harrison, que estaba de visita, inclinó la cabeza cuando Lucius se acercó. El señor de la pesadilla estaba jugando con algo, lo había estado haciendo desde que llegó, pero Voldemort aún no había visto lo que era. Mi señor, dijo Lucius, asintiendo. Otros mortífagos entraron al salón del trono, mirando a Lucius. Rara vez, si alguna vez, veían a Lucius Malfoy algo menos que perfecto. «Lucius», preguntó Voldemort. «Mi hijo, me contactó», dijo Lucius. «De Hogwarts. Tenía algunas noticias inquietantes. Más que inquietante». El hombre parecía verdaderamente afectado. «¿Qué es?», preguntó Voldemort. «Parece que, Severus, está muerto». El silencio reinó en la habitación por unos momentos. Voldemort se tomó un momento para procesar eso. El rostro del maestro de pociones brilló ante sus ojos.
Severus nunca había mostrado realmente a la gente lo que sentía o pensaba, ni había dejado claro de qué lado estaba realmente. Pero había algo en el maestro de pociones que a Voldemort siempre le había gustado, y escuchar que estaba muerto no era muy reconfortante. Voldemort se aclaró la garganta y dijo: ¿Cómo ocurrió eso? Draco no lo sabía. Minerva McGonagall vino a la enfermería con el cuerpo. Por lo que Draco pudo decir, había una herida severa en el cuello de Severus. ¿Algo más? Sí, James Potter llegó junto con Sirius Black y Dumbledore poco después de eso. Hablaron en voz baja, pero Draco tuvo la impresión de que Black pensó que Severus los estaba traicionando con alguien. ¿A quién? Preguntó Voldemort. Mi señor. No he hablado con Severus en días, dijo Voldemort. Así que no podría ser yo. Ah, entonces eso es lo que pasó. Probablemente no debería haberlo contactado a la mitad del día. Ambos se giraron. Harrison sonrió y levantó un espejo de 2 vías. ¿Él habló contigo? Voldemort dijo. ¿Por qué traicionaría a nuestro señor? Bellatrix dijo. Ahora no, Bellatrix, dijo Voldemort. ¿Harrison? Sí, me habló, dijo Harrison. Lo cual, realmente no debería haberlo contactado a la mitad del día. Supongo que debo disculparme con él por eso. ¿Por qué estaría hablando contigo? Preguntó Lucio. ¿Dónde te conoció, mi señor? Iba a decírtelo, Voldemort, realmente lo estaba, solo se me olvidaba, pero para ser absolutamente justo, solo noté tu marca cuando casi había terminado con él. ¿Tú? Empezó Voldemort, pero luego se apagó. Bueno, no es culpa de nadie más que mía por no tomarlo antes, dijo Harrison. Además, esa noche tuve que hacer un poco de trabajo apresurado si quería llevarlo de vuelta a Hogwarts en un tiempo razonable. Todos lo miraron fijamente. ¿Él es tuyo? Preguntó Voldemort. Sí, ahora es mío, respondió Harrison. ¿Quieres decir que le robaste el sirviente de nuestro señor? Dijo Bellatrix, sacando su varita. Cállate, si quisiera escuchar un alma en pena, le habría pedido a Elise que capturara uno para mí, le dijo Harrison. Como compensación, te diré lo que Severus me dijo. Todo. Más un poco más que descubrí por mi cuenta. Pero él es, Lucius lo miró. Él está muerto. ¿Muerto? Dijo Harrison. Eres gracioso. Severus no está muerto. Mientras me pertenezca, nunca estará muerto. Oh, el propio Cornelius Fudge había ido a Hogwarts una vez que Albus le informó de las sospechas de James y Sirius sobre la lealtad de Severus. Albus ahora trató de mantener bajo control el caos resultante, ya que Fudge había traído a varios aurores con él y no se les permitía entrar a la enfermería, debido a que un estudiante de Slytherin aún se estaba recuperando adentro. Podrían haber ido a la oficina de Albus, pero estaría un poco abarrotado, así que había cerrado el corredor y esperaba que eso fuera suficiente. Madame Pomfrey le informó que Draco Malfoy estaba con la chica Slytherin dentro de la enfermería, por lo que también selló las puertas y amortiguó los sonidos. Los dos adolescentes no podrían escuchar su conversación, ya que Albus sospechaba que al menos Draco intentaría encontrar una manera de contactar a su padre y transmitirle información. El cadáver de Severus estaba encerrado en una de las habitaciones privadas, y la historia de James y Sirius contrastaba con las heridas infligidas tanto a Severus como a ellos. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Lily. ¿Por qué Severus nos traicionaría? Él se preocupa por Harry, por la seguridad de Harry. Podría haber sido puesto bajo la influencia del Señor de la Pesadilla, dijo James. Ya sabes, controlado. ¿O solo fue un traidor todo el tiempo?, respondió Sirius.
Ambos tenemos problemas con Snape, lo admito, respondió James. Pero Lily tiene razón, se preocupaba por Harry. Lo he estado controlando últimamente. Ha estado actuando de manera extraña. Seguramente has notado a Albus. La indiferencia durante las reuniones. No parecía importarle en absoluto. Tienes razón, James, dijo Albus. Severus siempre se ha mantenido reservado, pero últimamente se ha vuelto aún más reservado. ¿No hay nada que podamos hacer con el cadáver para confirmar que en realidad estaba pasando información al señor de la pesadilla? Fudge los interrumpió. ¿Qué podría decirte un posible cadáver? Dijo la señora Pomfrey. ¿Encontraste alguna evidencia de que fue manipulado? Necesitaría ver la mente del hombre para eso, y Severus está demasiado muerto para que eso suceda, ministro. Continuaron discutiendo, sin darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de la enfermería. Draco había optado por quedarse con Pansy, a quien Madame Pomfrey le había dicho que se quedaría al menos hasta después de la cena, para que pudiera ver que la poción había funcionado. Ambos sabían que no debían discutir con la sanadora, que podía ser muy intimidante a pesar de su naturaleza tranquila. Pero no se quedó solo por el bien de Pansy. Sus piernas se sentían débiles, y todavía no podía creer lo que había visto. Se lo había informado a su padre, pero incluso cuando le dijo a Lucius que Severus estaba muerto, Draco seguía esperando que no fuera real. Fue una tontería. Había visto a Severus. Visto la sangre, y la palidez de la piel. No estaba vivo. No salía de la habitación en la que lo pusieron. ¿O lo habían fingido? ¿Por qué lo harían? ¿Querían que se lo informara a Lucius, quien se lo diría al señor oscuro? Miró hacia una de las camas, donde McGonagall había dejado las pertenencias de Severus. Unas pocas botellas con algún tipo de poción en ellas y su varita. Draco quería tomar la varita y guardarla en un lugar seguro, pero ¿cómo podía explicárselo a los profesores y el director? ¿O a Potter y Black, ambos aurores? Al final, Draco apoyó la cabeza a los pies de la cama de Pansy, respirando profundamente. Tenía que mantener la calma. No tenía sentido entrar en pánico. Incluso si Severus estaba muerto. Incluso si su padrino se había ido. Incluso si el único profesor que realmente protegía a los Slytherin se había ido para siempre, profesor Snape, Pansy, ahora no, por favor, dijo Draco. Pero, el profesor Snape es, Pansy, ahora no. Él la miró, pero Pansy no lo miraba a él. Sus ojos estaban muy abiertos y para sorpresa de Draco, un poco húmedos. Nunca la había visto llorar. Sus manos estaban apretadas alrededor de las sábanas, pero liberó una y señaló por encima del hombro de Draco, hacia la cama donde estaba la varita de Severus. Ahí, profesor Snape. Su varita está allí. Draco volvió la cabeza. Severus estaba parado en la puerta de la habitación privada en la que lo habían colocado. Su cabeza estaba extrañamente inclinada y sus ojos estaban fríos. O tal vez simplemente vacío. Su cuello se partió y crujió mientras giraba la cabeza hacia donde Pansy señalaba. Su cuerpo se movía rígido, lento, y Draco solo tardó un momento en darse cuenta de cómo se movía. Lucius le había mostrado a Draco un Inferius hace mucho tiempo. En ese entonces, los movimientos del cadáver parecían incluso un poco divertidos, pero no había nada divertido en la forma en que Severus se movía. Porque Severus parecía muerto. ¿Él estaba muerto? ¿Profesor Snape? Dijo Pansy. No estoy seguro de que pueda entendernos, pero le dije dónde estaba su varita y él la vio. Pansy estaba parcialmente fuera de la cama, tirando de la túnica de Draco.
Sí, yo no sé, el cuello de Severus se torció de nuevo y vieron todo el daño. La herida en su cuello estaba abierta de par en par, ahora se partía un poco y un poco de sangre comenzó a gotear. Hubo un extraño sonido saliendo de la boca de Severus, no exactamente un gemido, pero tal vez un intento de respirar. Entonces sus ojos se clavaron en ellos y comenzó a moverse hacia ellos, varita en mano. Pansy gritó y no se detuvo. Siguió gritando y Draco se alejó de la cama, Pansy detrás de él, mientras Severus continuaba avanzando. Pero entonces las puertas de la enfermería se abrieron de golpe y entraron varias personas. Una vez que Pansy estaba gritando, no había forma de detener a ninguno de ellos. Albus fue uno de los primeros en entrar y detuvo a los demás cuando Severus se giró para mirarlos. Algunas gotas de sangre se aferraron a sus labios. Severus, comenzó Lily. No, señora Potter, respondió Cornelius. Míralo a los ojos. Míralo con atención y recuerda mi advertencia. Los sirvientes del señor de la pesadilla, sus ojos son plateados. En lugar de los habituales ojos negros de Severus, ahora tenían bordes plateados. Severus se enderezó. Los huesos crujieron y se movieron dentro del cuerpo. Está muerto, continuó Cornelius, y convertido en un sirviente bajo la voluntad de ese señor. ¿No voluntariamente?, dijo Sirio. ¿Quién estaría dispuesto a convertirse en un sirviente de ese monstruo? El señor me tomó bajo sus alas mientras yacía muriendo en las calles, dijo Severus. Su voz era áspera, muy probablemente debido al cuello dañado. Podría haberme dejado morir. Podría haberme convertido en su títere. En lugar de eso, me salvó. Eso no lo convierte en un santo, dijo Cornelius. Albus, no tenemos otra opción, debemos sacrificar a este hombre de una vez por todas. ¿No hay forma de salvarlo?, dijo Lily. Se ha ido demasiado lejos, respondió Albus. Su cuerpo ya murió, Lily, no sé qué hizo el señor de la pesadilla para que su cadáver aún actuara y hablara. Severus inclinó la cabeza y se estremeció. Sus ojos se pusieron en blanco, y cuando los miró de nuevo, eran de color verde brillante. Los labios exangües se abrieron en una sonrisa amplia y, para algunos, bastante familiar. Bueno, hola, pequeño Cornelius. Ni siquiera era la voz de Severus. La mano que había agarrado la varita con tanta fiereza ahora se aflojó y la giró en su lugar. La otra mano apartó el cabello ensangrentado de su rostro, su postura relajada. El señor de la pesadilla, dijo Cornelius, agarrando su varita con más fuerza. Así que también puedes poseer a tus esclavos. ¿Esclavos?, dijo el señor de la pesadilla. Ah, sirvientes. Hay una diferencia. Me pregunto por qué ustedes nunca aprenden eso. ¿Qué le pasa al cuello de Severus? La varita desapareció en la manga de Severus cuando el señor de la pesadilla la tocó alrededor de la garganta. Está roto de nuevo, dijo el señor de la pesadilla. Dios mío, no sabía que mantener a un maestro de pociones sería tan difícil. Todos estaban apuntando su varita hacia él en este punto. Esos ojos brillantes parpadearon sobre ellos. ¿Se supone que debo estar nervioso?, preguntó el señor de la pesadilla. No tiendo a serlo cuando la gente me apunta con sus varitas. Libera a Severus, exigió Lily. ¿Por qué? Lo tomé, justo y en regla. Él no puede haber consentido, no puede ser tuyo voluntariamente. Te sorprendería lo que la gente hace para seguir con vida, respondió. Por otra parte, ¿realmente tenía un futuro aquí con ustedes? Con eso, sonrió y movió el brazo de Severus hacia abajo en un corte diagonal hacia una de las paredes de la enfermería.
La pared se agrietó. Como si la magia del Señor de la Pesadilla dominara la de Hogwarts. Otro corte rompió la pared por completo. Albus, así como varios otros, envió hechizos. Hechizo aturdidor, un hechizo de fuego, una maldición cortante, todos fueron hacia el Señor de la Pesadilla. Extendió una mano y los bloqueó a todos, enviándolos volando hacia ellos. Todos esquivaron o enviaron un escudo propio. El Señor de la Pesadilla inclinó la cabeza. Adiós por ahora, dijo. Con eso, el Señor de la Pesadilla corrió hacia el agujero y saltó. Las sombras estallaron alrededor del cuerpo de Severus y lo atrajeron. ¿Hay protecciones antiaparición, correcto? Cornelio gritó. Sí, claro. Albus respondió. Pero eso no parecía importarle al Señor de la Pesadilla. En cambio, el cuerpo de Severus se desvaneció en el aire con un fuerte crujido. Oh, Harrison parpadeó un par de veces, atrapándose contra una pared cercana. Voldemort estaba parado cerca, pero incluso algunos mortífagos se habían atrevido a aventurarse más cerca de él. Tomar posesión de sus sirvientes no era algo que hiciera con frecuencia, y tampoco a distancias tan largas. Un hilo de sangre salió de su nariz y Harrison se lo limpió. Tal vez se excedió con la pared, pero ya estaba hecho y lo más importante, Severus estaba en camino hacia él. Aún así, sería una molestia curarlo de nuevo. Severus no podía morir por las heridas, Harrison se había asegurado de eso, pero eran bastante graves. Mirando a su alrededor, vio a Bellatrix mirándolo. Harrison no estaba seguro de cómo tratar con ella. La había odiado al principio, cuando era Harry Potter. Antes, cuando era una buena persona. Un pasado tan vergonzoso. Pero, de nuevo, ella también lo había odiado en ese entonces. No estaba tan sorprendido de que ahora también lo odiara, aunque Harrison sospechaba que muchos del lado bueno se sorprenderían. Como él era malo y ella era mala, deberían llevarse bien. Porque para algunos, probablemente fue así de fácil. Sin embargo, Voldemort se había puesto por debajo de Harrison en términos de fuerza, llamándolo señor mientras que Harrison no se dirigía a él de la misma manera. Teniendo en cuenta que Bellatrix adoraba el suelo que pisaba Voldemort, no era de extrañar que estuviera enfadada. Porque Harrison había salido de la nada y exigió respeto de su señor, a quien ella veía como el mago más fuerte del mundo. Lo sabía porque su mente era ridículamente fácil de leer. Estaba loca y era poderosa, pero para él no era más que una molestia. A ella tampoco le agradaba Severus, pero hizo un escándalo al respecto solo porque Harrison se lo robó accidentalmente a Voldemort. ¿Intentaría herir a Severus una vez que llegara? Como Severus había estado en una escuela, Harrison no le había ordenado que estuviera en alerta máxima. Entonces no habría respondido a la llamada de Harrison, al menos no al aire libre donde otros pudieran verlo. Harrison no quería que sus sirvientes fueran, bueno, débiles. O imprudente. Era suficiente que fuera demasiado imprudente con su propia vida. No necesitaba cuidar de sirvientes que eran igualmente imprudentes. ¿Cuándo exactamente tenías la intención de contarme sobre Severus? Preguntó Voldemort. Probablemente debería haberlo mencionado desde el principio, confesó Harrison. Pero como dijiste que no estabas en contacto con él, seguí posponiéndolo. ¿Por qué? Claro que sí, no tengo una buena razón para eso. Solo soy muy bueno para alargar las cosas. Espero que me perdones por todo este lío. No estoy enojado, dijo Voldemort. Pero probablemente sea algo bueno si mencionas cosas como esa un poco antes. Mi señor, debería estar enojado. Él le ha estado ocultando la verdad, mi señor. Ah, y allí estaba el alma en pena otra vez.
Bellatrix tenía talento para gritar, al menos. Su magia también fue algo impresionante, ya que estaba reaccionando con su ira. Harrison escondió su sonrisa detrás de su mano mientras miraba su cabello flotar en el aire, la magia forzándolo hacia arriba. Bellatrix, cálmate, dijo Voldemort. No lo haré. Ella respondió, lo cual fue un poco sorprendente. ¿Desde cuándo desobedecía a su amo? Él lo insulta, mi señor. Lo menosprecia y le robó a Snape. Deberíamos matar a Snape una vez que llegue por su traición. Bueno, eso es algo que no harás, dijo Harrison. El lado de Cornelius ha hecho suficiente. Severus, ven aquí y déjame echar un vistazo. Todos se volvieron hacia la puerta. Severus caminó hacia el señor de la pesadilla, la herida abierta en su cuello a la vista. La túnica estaba rasgada en algunos lugares y la sangre se había secado sobre la piel algo cenicienta. No debería estar de pie. La gente normal no sobrevive a heridas como esa. ¿Cómo hiciste que sobreviviera a eso? Preguntó Voldemort. No me gusta que los sirvientes mueran sobre mí, respondió Harrison. O tenerlos incapacitados mientras están en manos enemigas. Severus se detuvo frente a él. Harrison vio a Bellatrix moverse, su varita en la mano. Si intentas atacar a Severus, te arrancaré los brazos, le advirtió Harrison, y sonrió. Comenzar un conflicto dentro de tu propio grupo es realmente inmaduro. Él no es parte de mi grupo. Bellatrix respondió. Es cierto que ya no es un mortífago, pero tenemos los mismos objetivos, dijo Harrison. Por lo tanto, un poco en el mismo grupo. Ahora, voy a ir a curar a Severus. ¿Te gustaría venir con nosotros, Voldemort? ¿Dijiste que compartirías información? Por supuesto. Lo que sea que yo pueda saber, tú puedes saberlo. Es justo ya que te quité a Severus. Por mí está bien. El resto de ustedes, no hagan nada estúpido. Lucius, Draco tal vez ya sepa que Severus escapó, pero traten de decirle que el hombre está bien. Por supuesto, mi señor, dijo Lucius. ¿Severo? Sonaba vacilante. Tal vez pensaron que era un seguidor sin sentido. Harrison decidió no molestarse en leer sus mentes sobre el asunto, ya que Severus se volvió hacia Lucius y dijo: Estoy bien, considerando las circunstancias. Su voz era un poco áspera. El poder del Señor de la Pesadilla fluye a través de mí, continuó. Asegurándome de seguir con vida. Bueno, tal vez no habría tenido que hacer eso si te dijera que estés más alerta. Trabajé en una escuela. Según los estándares normales, no es un lugar peligroso para estar. ¿Hogwarts no es peligroso? Muere el pensamiento. Volvió a mirar la herida en el cuello. No es irreparable, pero generalmente hago que mis sirvientes sean más cautelosos. Parece que fui yo en esa escuela. ¿Quieres decir que eres imprudente? Preguntó Severus. Reckless es solo el comienzo de lo que soy. Se agarró a Severus. ¿Nos seguirás entonces? Le dijo a Voldemort, quien asintió. Con eso, se apareció con Severus. Aterrizaron fuera de su mansión y soltó al maestro de pociones mientras Severus palpaba la herida. Voldemort apareció un momento después, justo cuando las puertas se abrieron y salió Lucian. Oh, eso se ve mal, dijo, mirando a Severus. Pensé que lo enviaste a una escuela, maestro. Hogwarts es peligroso, y el que dice que es mentira es un mentiroso, respondió Harrison. Entremos. Encabezó el camino hacia el interior, y pensó que bien podrían hacerlo en las mazmorras. Así que bajó las escaleras, y mientras esperaba que Severus bajara, dijo: ¿Qué le pasa a la pierna? Algunos tendones podrían estar desgarrados, respondió Severus,
tosiendo un poco. La herida del cuello le impedía hablar y Harrison colocó su mano sobre la herida. La magia surgió y brilló debajo de su mano y una vez que la quitó, la sangre permaneció mientras que la herida desapareció. Severus tocó la piel intacta. ¿Cómo hiciste eso tan rápido? Él dijo. ¿No estabas prestando atención la primera vez que te curé? Lo siento mucho, maestro, pero estaba bastante ocupado pensando que me estaba muriendo gracias al hechizo idiotamente fuera de lugar de Potter. Sarcasmo intacto, eso fue bueno. Harrison había sido objeto de ese sarcasmo en su juventud, pero de todos modos era refrescante. Aún así, pellizcó la mejilla de Severus y dijo. Estaba siendo muy minucioso, ¿sabes? No había forma de que te estuvieras muriendo. Bueno, se sintió de esa manera. Severus apartó su mano de un manotazo. Claro que sí. ¿Cómo podría sentirme así si no me estuviera muriendo? Porque esa es la naturaleza y el destino. A ambos les gusta joder a la gente. Ahora, veamos las otras heridas. No puedo creer que Black haya logrado derribarme. Bueno, con la ayuda de Potter. Así que fue un esfuerzo conjunto, dijo Harrison, caminando alrededor de Severus. Ah, sí, hay mucho más daño que no sentí cuando te poseí por un momento. ¿Conoces a la familia Black, Harrison? Preguntó Voldemort. ¿No te sorprende que uno de sus miembros esté con la orden? Son sangre pura, eso lo sé, respondió Harrison. Escuché la noción de oscuridad y luz, pero la magia no funciona de esa manera. Sin embargo, los Black son considerados más oscuros. Más inclinado a hacer artes oscuras, dijo Voldemort. Sirius Black no es el único Black que se rebela contra eso, pero lo ha hecho de manera muy descarada. Él también es un idiota, agregó Severus. No te gusta mucho, ¿verdad? Dijo Harrison mientras pinchaba un corte superficial en la mejilla de Severus. No me gusta mucha gente, maestro. Escuchar a Severus llamarlo maestro probablemente habría hecho reír a su yo más joven. Como su yo adolescente. Pero este no era el Severus que había conocido. Este no era exactamente el mismo hombre miserable que había sido su Severus Snape. Tarareó distraídamente y vio que tanto Severus como Voldemort lo miraban. Solo estaba pensando, dijo Harrison. Creo que las heridas en tu espalda son bastante profundas, Severus. Tengo daño en la columna, dijo Severus. Además, varios de mis órganos posiblemente estén a punto de apagarse. Bueno, no se contuvieron ahora, ¿verdad? Vio a Voldemort inclinar la cabeza, mirando la espalda de Severus, y dijo. ¿Pasa algo, Voldemort? Creo que veo el daño en la columna, respondió Voldemort. Me sorprende que incluso pueda caminar. Bueno, una persona normal no habría podido. Pero un sirviente mío no se caería por una pequeña lesión en la columna. Chasqueó los dedos y la habitación se iluminó. Las mazmorras eran grandes, tenían varios pasillos y celdas, pero la habitación en la que se encontraban ahora tenía estanterías repletas de libros y frascos, así como varias losas de piedra que actuaban como mesas o lugares para poner cuerpos. ¿Puedo pararme?, dijo Severus mientras Harrison lo guiaba hacia uno. Sí, ya sabes, puedo ver que puedes estar de pie, pero tu pierna se curará más rápido y mejor si no estás de pie. ¿Cómo es que no puedo sentir nada del dolor? Preguntó Severus. Oh, lo hice como precaución. ¿Quieres que te lo quite? Sí. Preferiría sentirlo. Bien, lo haré más tarde. Voldemort se detuvo junto a Harrison y dijo. ¿Cómo lo curas? Supongo que tu camino es más rápido que el camino normal. He tenido tiempo para practicar. Sin embargo, solo funciona con mis sirvientes.
Curar a alguien que no he tocado o desarmado personalmente, es mucho más difícil. Harrison se arremangó y le quitó la túnica exterior a Severus. Puedo desvestirme sola. ¡Qué temperamento! Fui atacado, dijo Severus. Perdóname por estar enojado por eso. No hay necesidad de disculparse. También tiendo a enojarme cuando me atacan. Supongo que tendrás tu oportunidad de vengarte, a menos que hagan algo estúpido y se maten antes de tiempo. Entonces puedes dejar intactas todas sus personalidades. Voldemort se preguntó. Este Severus es exactamente el Severus que conozco. Este Severus, si me perdona mi señor, lo está escuchando. Todavía puede escuchar cosas. No seas grosero, Severus. Y sí, puedo. A algunos no los hice, pero no me importaron. Encontré un poco entretenido enviarlos a casa completamente en blanco. Las familias se veían tan angustiadas. Era divertido solo verlos. Oh, Dios, eres un sádico, dijo Severus. Eso es genial. Sí, ¿y sabes qué? Soy muy bueno cosiendo bocas cerradas y haciendo que sea terriblemente doloroso al mismo tiempo. Tanto Severus como Voldemort lo miraron. Harrison pinchó una herida en el abdomen de Severus y dijo, ¿qué? La persona se estaba volviendo demasiado ruidosa para mi parte. Podría haberle arrancado la lengua en su lugar, pero solía hacerlo mucho cuando era más joven, así que la costura de la boca fue un buen cambio de ritmo. Se le permitió continuar trabajando en paz y pronto cerró todas las heridas, la piel se volvió a unir sin apenas tejido cicatricial visible. Los órganos tardarán un poco más en recuperarse, dijo mientras Severus se sentaba de nuevo, así que nada de actividades pesadas durante los próximos días. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó Severus. Tendré una charla con Voldemort sobre lo que me has contado sobre la Orden, y conocerás a los demás. Bien, esta vez, la última vez simplemente los vislumbraste, ¿verdad? Elise es la mayor, así que intenta para no molestarla. Tiene algunos trucos bajo la manga que no le importaría usar contra personas groseras. No soy grosero. Ella tiene diferentes estándares sobre las personas groseras, y puede cambiar de vez en cuando. Solo sé cortés y no tendremos ningún problema. Como si hubiera sido convocada por su propio nombre dicho en voz alta, Elise entró en las mazmorras. Bueno, ahí lo tienes, le dijo Harrison y le mostró a Severus. Nuestro propio maestro de pociones. Sé amable con él, Elise. Siempre soy amable, respondió ella. Bueno, por supuesto que dirías eso. Vete al trote entonces, Severus. Elise se asegurará de que te instales y tengas tu propia habitación, por supuesto. No soy un niño, dijo Severus. Para mí lo eres, dijo Harrison. ¿Por qué me salvaste? Preguntó Severus. Yo no tenía un maestro de pociones, respondió Harrison. ¿Qué, no querías ser salvado? No es eso. Solo me preguntaba qué tipo de motivo podría impulsar a una persona como tú. ¿Asumes que tengo un motivo? Tal vez no era una respuesta que a Severus le gustaría escuchar, pero no tenía sentido mentir al respecto. Harrison no tenía una causa, o algo por lo que se esforzara. Ser temido era una cosa, pero no tenía planes como los que tenía Voldemort. La política no era lo suyo, y en realidad nunca lo había sido. Severus pareció darse cuenta de que no recibiría más información, porque siguió a Elise y Harrison se volvió hacia Voldemort. ¿Vamos arriba entonces? Preguntó.